Ushuaia. Tras el arribo del rompehielos Ara Almirante Irízar al muelle comercial de la ciudad de Ushuaia, el Grupo Aeronaval Embarcado, GAE, de la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros, EA-2, inició las tareas de mantenimiento preventivo sobre las dos aeronaves Sea King que operan desde el navío antártico durante el desarrollo de la campaña antártica de verano 2022-23. Para ello, previo al ingreso a puerto, ambos helicópteros debieron decolar desde el rompehielos. Esto se realiza en navegación para obtener los vientos relativos necesarios para ser trasladados hasta la Estación Aeronaval Ushuaia, ETAU, donde fueron hangarados hasta el amarre del Irízar. El personal del GAE, conformado por mecánicos y pilotos, se trasladó a la ETAU donde dieron inicio a las tareas de mantenimiento y recorrido de sistemas. Estas labores no pueden realizarse en navegación, debido a los movimientos del buque, y tampoco a bordo estando en puerto ya que el tamaño del hangar permite guardar a ambos helicópteros, pero no elevarlos mediante criques o poder desplegar las palas de su rotor principal. En el hangar se procedió a levantar con criques ambas aeronaves para realizarles un serviciado completo y prueba operacional de los trenes de aterrizaje, para lo cual se desarmaron completamente, se lavaron con productos químicos especiales y se chequearon todos los fluidos. Verificaron, además, las pastillas de frenos, rodamientos, cubiertas, etc. Y se lubricaron absolutamente todos los componentes, previo al rearme. Una vez concluida esta tarea, se desplegaron las palas del helicóptero para realizarles la limpieza completa, tanto de rotor como de pala principal, para luego efectuar lo que se denomina coin tap, prueba sónica audible. Se trata de la verificación de cada uno de los 23 cajones, y la puntera que componen cada pala mediante pequeños golpecitos, lo que permite detectar zonas huecas o debilitadas, que deben ser atendidas o reemplazadas. Durante los próximos días, el personal del GAE llevará a cabo además distintas inspecciones menores sobre equipos electrónicos, sistemas de comunicación, controles, iluminación externa del helicóptero y equipamiento complementario de la aeronave. También se realizará el lavado de compresores y pruebas con la puesta en marcha de los helicópteros que permiten la verificación en caliente de motores y sistemas. Concluidas todas las inspecciones reglamentadas para la seguridad operativa de las aeronaves, los Sea King 241 y 243 quedarán a disposición del Almirante Irízar para volver a incorporarse en navegación al rompehielos y afrontar todas las operaciones planificadas para la tercera y última etapa de la campaña antártica de verano 2022-23.